Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Facundo Goya, soy médico epidemiólogo, trabajo en la clínica Pasteur, eh, estoy en el departamento de calidad y formo parte del comité de capacitación y docencia. Es un gusto estar participando de esta capacitación y hoy en este primer encuentro vamos a ver el tema de epidemiología. Se divide en dos partes, una primera donde vemos un poco la importancia y las aplicaciones que tiene la epidemiología y en una segunda parte vemos las medidas de frecuencia, sobre todo vamos a ver un poco de incidencia, prevalencia y vamos a ver las medidas de efecto de asociación, el riesgo relativo y el odds ratio. Así que empezamos. La epidemiología creo que, digamos, todos tenemos un concepto inicial, a veces, digamos, en la carrera de grado se ve bastante, sin embargo, hay veces que es bueno, digamos, profundizar o aclarar algunos conceptos. En general, comenzar con que la epidemiología es una ciencia que es la base para la salud pública eh, y que estudia básicamente su interés, así como para el clínico su interés es el paciente individual o el paciente y su familia. Para el epidemiólogo el interés, el foco está en la salud de las poblaciones. Y esa salud de las poblaciones interesa saber porque ese proceso de salud y enfermedad se da de manera diferente, no se distribuye de una manera homogénea y hay poblaciones que enferman más que otras y esto tiene que ver a veces con que se afectan algunos ya sea por sus características personales, genéticas, a veces tienen que ver por su sexo, por su género, por su educación, por su trabajo o por su nivel socioeconómico. Entonces son factores que pueden ser de riesgo, factores que protegen. También sirve para identificar ante una enfermedad, conocer la etiología y ese conocimiento de estos eventos en salud no es solamente para generar un conocimiento en general, sino que tiene un propósito de aplicación en la salud pública, ya sea para desarrollar nuevos diagnósticos, perfeccionar nuevas terapéuticas para hacer tratamientos más eficaces, más seguros, para que la incorporación de tecnologías sanitarias tengan no solamente un aval a nivel de evidencia, sino que en su contexto, que aporten, que brinden un beneficio. Todo este abordaje hace que a la epidemiología, una ciencia, digamos, con un amplio desarrollo y el evento de salud que habitualmente en líneas generales la población lo asocia con enfermedades infectocontagiosas, recordamos que la epidemiología se interesa no solamente por las enfermedades prevalentes en invierno, como las respiratorias o las diarreas en el verano, eh, otras enfermedades infecciosas, sí, también, otras que pueden ser emergentes o que puedan generar pandemias, claro, también, pero no solamente las transmisibles, dentro de las que están las no transmisibles, como pueden ser los cardiovasculares, infarto, el ACV, la enfermedad renal crónica, las lesiones en piel, el cáncer en general, pero también no solamente las enfermedades, sino también condiciones o eventos como pueden ser, por ejemplo, los incidentes viales, que pueden estar relacionados, donde hay incidentes viales es más común en algunas rutas que en otras, es más común a veces en días de la semana sobre otro o en horarios, está relacionado con la velocidad, está relacionado con los tipos de vehículos. Entonces ahí se genera un montón de conocimientos que pueden tener una utilidad concreta. Y lo mismo tiene que ver con los acontecimientos o desastres naturales, como pueden ser la inundación, como ha ocurrido, digamos, estas inundaciones importantes en Brasil, Concordia en estos días, o los desastres a nivel de erupciones volcánicas y las cenizas, qué comportamiento o qué afectación tienen
hacia la población, las picaduras, mordeduras, vinchucas, serpientes, las conductas de las personas, ya sean en el hogar, ya sea en el trabajo, la violencia, el consumo problemático, la salud ocular, la salud este, pulmonar. Es decir, que podemos una diversidad o una amplitud muy importante como interés. Y de ahí podemos empezar a trabajar a partir de la epidemiología con un enfoque preventivo, con un enfoque diagnóstico, con un enfoque terapéutico, de rehabilitación. Se puede trabajar en las distintas etapas de prevención y tiene una utilidad muy importante. Las aplicaciones de la epidemiología, como están descritas aquí, bueno, también tiene claramente en la investigación, ¿no? Investigación puede ser investigaciones en estudios de brotes, de epidemias o investigaciones en salud y que vamos a ver en los próximos encuentros, los diseños epidemiológicos que nos ayuden a responder distintos tipos de preguntas de investigación que es muy importante para generar conocimiento práctico. Bueno, y ahora pasamos a lo que es la segunda parte, que tiene que ver con las medidas de frecuencia. Las medidas de frecuencia tienen que ver con, vamos a ver la incidencia y la prevalencia, y vamos a ver la de asociación, decíamos, de riesgo relativo y odds ratio o razón de momias. Vemos lo de razón simplemente por un concepto práctico de entender la fórmula matemática, digamos. Una razón son dos conjuntos que no tienen nada que ver, son distintos, no tienen nada que ver uno con la otro, pero en la práctica cotidiana se usa por ejemplo en salud, y si tenemos por un lado el recurso de camas críticas y por el otro lado el de habitantes, nos sirvió muchísimo por ejemplo en la pandemia para saber las provincias, por ejemplo, cuántas camas críticas tenía por habitante y poder designar y asignar recursos y estimar a ver si eso, si cada organización, si cada sistema de salud podía estar preparado o no. Lo mismo puede ser médicos por habitante en la distribución, o si queremos hacer un análisis de cuántos enfermeros por pacientes, esto es muy habitual también verlo, la relación que tiene en una terapia intensiva o en una sala general, o la cantidad de enfermeros por médicos, ¿no? Esto suele ser, digamos, la razón como fórmula y como indicador suele ser muy utilizado. Y también hay otro que es la proporción. La proporción tiene que ver con una parte, está en el numerador, y de un conjunto que es el denominador. Un subconjunto dentro de un conjunto general. Esto es lo que usamos habitualmente como los porcentajes, ¿no? Y así aplicamos, por ejemplo, si queremos saber el total de consultas ambulatorias que hay, cuántas fueron por guardia, ¿no? Por ejemplo, decimos, bueno, el 30% de las atenciones de las consultas ambulatorias se realizaron en la guardia. O si queremos saber, por ejemplo, del total de internados que hay en una institución, cuántos de ellos estaban con la identificación correcta, con la pulsera. Entonces podemos decir, bueno, el 95% de los pacientes que están internados estaban adecuadamente identificados. O de la totalidad de parto que se realizó en una institución, el 50% eran cesáreas. Bueno, eso es una proporción, ¿no? Por ejemplo, esta última, ¿no? Total de parto sería en el denominador, y parto a través de cesárea, esta sería el numerador. Entonces, el numerador está incluido en el denominador, ¿sí? Son partos. Bien, ¿esto es para qué? Es para poder explorar un poquito los indicadores que vamos a ver ahora, que es prevalencia e incidencia. Son dos mediciones que son, como ustedes saben, muy utilizadas en epidemiología. La prevalencia, ¿qué significa? La prevalencia es el número de casos existentes que hay en una población, y es una foto, una foto en donde yo determino, por ejemplo, a través de un estudio, quiero reconocer cuántas personas fuman. Supongamos que mi población puede ser la población general, o puede ser, por ejemplo, que vive en una ciudad, o puedo tomar una subpoblación, una población específica, por ejemplo, tomemos los adolescentes. Entonces quiero saber personas que fuman sobre el total de los adolescentes. Entonces, eso sería una prevalencia. ¿Por qué digo
que primero que es como una foto en el cual incluyo en el numerador aquellos que fumaron, que empezaron a fumar en el día de ayer, como aquellos que fuman hace 20 o 30 años. Digamos, me da la idea de cuántas personas están fumando en un grupo poblacional, pero no me dice mucho de cuántos, por ejemplo, fuman o cuántos casos nuevos ingresan. Para eso eh, se requiere de otra medida que sería la incidencia. Entonces, la prevalencia es número de casos existentes sobre el total de la población en un momento dado. Se lo multiplica por 10 a la n porque si lo multiplicamos por 100 va a quedar como un porcentaje y a veces se lo multiplica por 1000, 10.000, 100.000, todo depende de qué tan poco frecuente sea el evento que estamos estudiando. Si es algo frecuente se suele multiplicar por 10. La idea es generar un número que sea fácil y no sea para decir 0,003%, ¿no? Entonces decimos, bueno, 3 cada 10.000, por ejemplo, ¿no? Así que es por eso, digamos, el factor de amplificación. Entonces, la prevalencia es un tipo de proporción. Veamos ahora qué es la incidencia. La incidencia, con el ejemplo que anteriormente dábamos, tiene que ver con, por ejemplo, si hablábamos del tabaquismo en los adolescentes, quiero saber cuántos casos nuevos ocurren en un año, por ejemplo. ¿Cómo se hace habitualmente para saber el riesgo? Bueno, supongamos que tomo 1000 personas, 1000 adolescentes, que en el momento cero ninguno de ellos fuma y lo sigo durante un año. Todas las personas que comienzan a fumar serían casos nuevos. Entonces la fórmula sería casos nuevos de un evento, adolescentes que comienzan a fumar, sobre la población riesgo libre de enfermedad al inicio del estudio. O sea, cuando empezó el estudio ninguno de ellos fumaba. También se multiplica por un factor de amplificación. Entonces por eso decimos un poco que la incidencia es un indicador dinámico y que la prevalencia es un indicador estático. Haciendo la comparación, si el otro decíamos que era como una foto, este vendría a ser como una película, porque hay un seguimiento, hay una temporalidad en la cual podemos establecer en qué momento los casos nuevos van apareciendo durante ese seguimiento. Esta incidencia y la prevalencia a veces se lo compara como si fuera un gran recipiente en donde el líquido representa a la prevalencia. Este líquido cuanto más aumenta son todos los casos existentes, supongamos todos los casos viejos, pero que también se va aumentando si esta incidencia, este goteo de este grifo, si este grifo se aumenta más, los casos nuevos que van apareciendo, se va llenando de ese líquido y por lo tanto la prevalencia aumenta. Y lo mismo, otro factor que puede hacer que la prevalencia baje es, por ejemplo, que los pacientes o mueran o se recuperen rápido o que, por ejemplo, estando enfermos emigren hacia otro lugar. En líneas generales son esta cuestión. Entonces, en incidencia hablamos de casos nuevos y la prevalencia de casos existentes. Bien. En esto no los quiero complicar, pero simplemente es una diferencia que me gustaría, aunque sea, comentarles. Cuando vemos, decíamos que entre prevalencia e incidencia, por ejemplo, queremos comparar dos poblaciones, siempre es importante también tener en cuenta que puede haber diferencias en la prevalencia y en la incidencia, pero siempre a veces no tienen que ver solamente con que hay más enfermedad en un lado que en el otro. Digamos, por ejemplo, puede aumentar la prevalencia y no por tener más prevalencia es más grave, sino que a veces es, por ejemplo, que tienen un mejor acceso a la atención, tienen digamos, una menor mortalidad y por lo tanto la prevalencia es más importante y aumenta la gente, digamos, tiene más esperanza de vida, entonces hay más comorbilidades, por ejemplo, y puede ser. También, digamos, el acceso a métodos diagnósticos. Si en una localidad, en un territorio versus otros, hay métodos diagnósticos que son más sensibles, más validados, o hay más acceso a la salud, a veces también eso
este, también hace de que, bueno, a quién estamos, por ejemplo, veíamos un ejemplo en el COVID. A veces en los lugares donde tenían poca organización veíamos que solamente se reportaban los casos graves y todos los otros casos no se reportaban porque no tenían acceso a los sistemas de salud. Entonces, eh, eso es muy diferencia. Siempre hay que contextualizar cuando queremos comparar dos poblaciones. Eh, Ahí hablábamos en líneas generales de prevalencia y de incidencia. Para ser más finos, pero me gustaría introducir el concepto, hablábamos de incidencia acumulada, que son los casos nuevos. Pero esos incidencia acumulada también hay otra forma de incidencia que se llama densidad de incidencia o tasa de incidencia, que es más real. Y le explico por qué. Acá vemos un ejemplo hipotético donde tenemos un estudio de seguimiento de 16 meses y acá tenemos 8 pacientes de A a H. Y supongamos que estamos en interés de ver un evento, no importa, que está representado por estos rombos. Entonces este paciente presentó su evento en el mes 10, este en el mes 14 y este en el mes 7. Entonces, si hacemos una incidencia acumulada, decimos de que se presentaron 3 eventos en estos sobre 8 pacientes que estaban en riesgo al inicio. Pero, ¿qué problema hay acá? Es que asume la incidencia acumulada de que todos los pacientes fueron seguidos durante 16 meses. Sin embargo, es verdad que el A, la G y la E se siguieron durante 16 meses, pero por ejemplo, en la letra C, el participante C estuvo un año y el F 2 meses. Entonces, lo más correcto, digamos hablando, sería para medir cuántas, ¿se acuerdan que anteriormente decíamos que la incidencia son casos nuevos sobre la población en riesgo? Bueno, en vez de tomar la población en riesgo en el denominador, que las 8 personas tuvieron 16 meses, lo más correcto sería sumar los meses que estuvo cada uno libre de enfermedad. O sea, este paciente suma 10 meses libre de enfermedad hasta que se enfermó. Este suma 16. Este suma solamente 2 meses. Después puede ser que el mes 3 haya enfermado o que no, pero lo que podemos saber es que durante 2 meses de seguimiento no tuvo el evento. Entonces vamos sumando todos los periodos libres y eso genera lo que llamamos una medida que se llama densidad de incidencia y que se mide, en vez de hablar de tantos casos, cada tantos habitantes, vamos a hablar de una unidad que se llama persona tiempo de seguimiento. Esa persona tiempo, el tiempo se suele medir en horas, en días, en meses, habitualmente depende del evento que estemos analizando. eh, y significa de cuánto tiempo, cuando ustedes ya lo vamos a ver seguramente en algún trabajo y lo vamos a discutir tal vez en los encuentros posteriores, pero expresa con mayor exactitud la unidad de cambio y el riesgo que tiene real cada persona. Esto es como para introducir el concepto. Ahora vamos a ver las de recién. Veíamos entonces las medidas de frecuencia, incidencia y prevalencia, y dentro de la incidencia veíamos la acumulada y la densidad. Y ahora recién habíamos mencionado que íbamos a ver otra medida epidemiológica que son los riesgos relativos y la razón de Momio, o en el cual por ahí yo me siento más cómodo hablando de OR o odds ratio. Tal vez acá en Argentina no se usa más la voz, digamos, el odds ratio. Y no traducción, aunque en otros países se usa más razón de momios o chances o ventajas, o bueno, hay distintas traducciones, ¿no? Em, para repasar lo que decíamos, ¿qué es el riesgo relativo? Bueno, por un lado, ¿cuándo usar un riesgo relativo o cuándo usar odds ratio? Eh, Siempre que se pueda medir el riesgo, o sea que podamos tener una incidencia, una probabilidad, vamos a usar y que la podamos medir directamente, es preferible utilizar el riesgo relativo. Y eso, por ejemplo, lo permite los estudios como son los estudios de cortes o los ensayos clínicos,
donde estamos seguros que partimos de población que está libre de la enfermedad, la seguimos durante un tiempo y aparecen algunas que están expuestas tienen el evento y otras que no están expuestas también tienen el evento y comparamos, ¿no?, el riesgo absoluto del evento en expuesto y en no expuesto. Ejemplo, acá comparamos el riesgo del infarto en los pacientes expuestos al cigarrillo versus el riesgo de infarto en quienes no fuman. Y la pregunta que responde el riesgo relativo: ¿cuántas veces más o menos es probable de padecer un infarto en los pacientes que fuman comparado a los que no fuman? Eso es el riesgo relativo, que creo que es mucho más intuitivo, habitualmente fácil de comprender. Tal vez más difícil suele ser el OR, el odds ratio, que básicamente lo que pregunta primero es que se aplica básicamente en los estudios donde no podemos calcular el riesgo, donde por el diseño mismo, por ejemplo, un estudio de prevalencia, que sería como una foto, no estoy midiendo realmente el riesgo, o sea, estoy midiendo en el mismo momento la variable de exposición y la variable desenlace, por lo tanto no puedo conocer cuál es el riesgo. Y entonces, si en estos casos, o por ejemplo en los casos de controles, parto de un grupo de que tienen el evento y elijo a una población con las características similares que sean lo más parecido pero que no tengan el evento. Pero no puedo, no tengo, digamos, es una alternativa el OR para reemplazar al riesgo relativo. ¿Cómo se calcula? Bueno, el odds o el momio significa, es muy parecido, pero en el cálculo es similar, pero no es lo mismo. Es una manera de interpretar, digamos, responde a la pregunta, por ejemplo, en eso de infarto, sería: por cada persona que tiene infarto, ¿cuántas personas, más o menos, sin infartos se esperan entre los que fuman comparados con los que no fuman? Eh, es algo, digamos, similar, sobre todo cuando el evento que estamos analizando, cuando la probabilidad del evento estamos hablando de menos del 15 o el 20%, usar OR o riesgo relativo suele ser bastante similares. Ahora, cuando el evento que estamos analizando es un evento un poco más frecuente, básicamente el OR suele sobreestimar y no está indicado. Así que eso, pero igualmente ya vamos a ir adelantándonos con ese concepto. Básicamente, entonces, ¿qué es el OR? Es una manera, entonces nuevamente es una medida de efecto o de asociación que se utiliza cuando los estudios no podemos medir directamente el riesgo. Lo usamos en los estudios de corte transversal o de prevalencia y en los casos y controles. Y lo que mide es por cada persona, por ejemplo, que tiene un evento, en comparación, en relación con las personas que no tienen ese evento, entre los que están expuestos versus los no expuestos. Parece un trabalengua, pero a veces estamos midiendo de una manera similar algo que por ahí no es tan intuitivo como el riesgo relativo, pero nos permite hacer una estimación. Por eso es muy importante, porque también después, cuando veamos análisis, tiene algunas características matemáticas el OR que es muy útil. Bueno, entonces, si lo ponemos también con otro ejemplo, tratando de ser claros, supongamos, por ejemplo, que de pronto tenemos una ciudad A, donde nos dicen que la probabilidad de lluvia en noviembre, en el mes de noviembre, es de 40 en la ciudad A y en la ciudad B es de 10. Bueno, si nosotros sacáramos el riesgo relativo, diríamos, ejemplo, 30 días en noviembre, entonces decimos, si el 40% quiere decir que llueva de 12 días, 12 sobre 30 es 0,4 en la ciudad A. Y el 10% significa que 3 días solamente llueven de 30. Y cuando hacemos la división entre 0,4 y dividido 0,1 nos da 4. ¿Cómo se interpreta esto? Que hay 4 veces más en riesgo o la probabilidad de llover en la ciudad A en comparación con la ciudad B. El riesgo relativo suele ser bastante fácil. Ahora, cuando
aplicando el odds ratio. Si decimos, fíjense la diferencia, 12 días son los que llueven, comparado no a los 30, que sería el total, sino, esto sería una proporción, esto es una razón, son los días que llueven versus los días que no llueven en la ciudad A, y eso nos da 0,66. Y lo mismo en la ciudad B, días que llueven 3 sobre los días restantes que no llueven, porque siempre hablamos de probabilidad con la probabilidad complementaria, ¿no? Esto nos da 0,66 sobre 0,11. Cuando hacemos la razón de odds, el odds de A y el odds de B, nos da 6. ¿Y esto cómo se interpretaría? Bueno, una manera de interpretarlo sería, por cada día sin llover, se esperan 6 días de lluvia en la ciudad A en comparación con la ciudad B. Como ven, es algo parecido, pero no es igual. Cuando estos valores, en este ejemplo no, pero si el valor de comparación fuera de una probabilidad más baja, el riesgo relativo y el OR serían, supongamos acá, 4 y 4, o sea, sería muy parecido. Pero cuando hay diferencias en los riesgos, acá estamos hablando, digamos, 40, decíamos que menos de 15 o 20, esa probabilidad suelen ser medio parecido, pero acá estamos hablando de una probabilidad muy alta. Entonces, por eso ya entre el riesgo relativo y el OR nos da diferente. Bueno, en líneas generales le damos las gracias, así que quedamos para las preguntas y bueno, vamos a seguir igual hablando sobre estos temas en los próximos encuentros. Muchas gracias.